Ya, tenemos la función sexual femenina, que es un proceso complejo porque integra tanto anatómico, fisiológico, endocrino y neurológico. Su objetivo principal es garantizar la reproducción, pero también cumple papel esencial en la salud general y el bienestar de la mujer, ¿no? Su regulación depende de la interacción entre los órganos reproductores, el sistema endocrino y el sistema nervioso, ¿no? El ciclo sexual femenino, este se caracteriza por cambios periódicos en el ovario y en el endometrio, ¿no? Mediados por las hormonas sexual, que preparan al organismo para una posible fecundación y posterior a eso una implantación, ¿no? Estas hormonas también generan efectos sistémicos en la piel, huesos, en las mamas, en el metabolismo y entre otros, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, el estudio de la fisiología de la función sexual femenina no solo abarca la reproducción, sino también la comprensión de los mecanismos que sostienen la respuesta sexual, ¿no? Para esto vamos a ver primero la anatomía funcional. Muy bien, el aparato reproductor femenino está formado por los ovarios, las trompas de falopio, el útero, cervix y vagina, ¿no? Cada segmento cumple funciones específicas. Acá tenemos a los ovarios, son las gónadas femeninas y tienen una doble función. Por un lado está lo que es reproductiva, ya que producen los ovocitos mediante la ovogénesis, ¿no? Y por otro lado, endocrino, porque secretan hormonas como el estrógeno y la progesterona, ¿no? Que regulan el ciclo menstrual. Preparan también el endometrio para la implantación y producen efectos en la piel, huesos, las mamas, como ya les iba mencionando, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Además, los ovarios producen la inhibina y la hormona antimulleriana, ¿no? Estos bueno, que son modulados, ¿no? Por la secreción de la hormona folículo estimulante, ¿no? También participan en la regulación fina del ciclo ovárico. Tenemos a las trompas de falopio, funcionan como conductos que conectan los ovarios con el útero. Su principal función reproductiva es captar al ovocito liberado durante la ovulación, ¿no? Gracias a las fimbrias. Las fimbrias es una parte eh, de las trompas uterinas, de las trompas de falopio, ¿no? Ya estas lo transportan mediante movimientos ciliares y las contracciones musculares hacia el útero y proporcionan también un sitio adecuado para la fecundación, sí, para la fecundación, ¿no? Que ocurre generalmente en la ampolla tubárica. De esta manera, las trompas uterinas aseguran que el ovocito y el espermatozoide se encuentren en un momento óptimo para la formación del cigoto, ¿no? Tenemos al útero. El útero actúa como un órgano receptor nutritivo del embrión. Su capa interna, que es el endometrio, se modifica en respuesta al estrógeno y a la progesterona, ¿no? Pasando por fase proliferativa, secretora y de descamación, ¿no? En ausencia de embarazo. Estas modificaciones también preparan el ambiente para la implantación del embrión, ¿no? También tenemos al miometrio, que está formado, claro, por músculo liso. Estas responden a las hormonas y a la oxitocina, ¿no? Produciendo contracciones suaves durante el ciclo menstrual y el orgasmo, ¿no? También a contracciones potentes durante el parto. Así el útero combina funciones reproductivas hormonales y mecánicas para la gestación y el alumbramiento, ¿no? El cérvix, también conocido como cuello uterino, regula el paso del espermatozoide desde la vagina hacia el útero mediante la secreción de moco cervical. Eh, Su viscosidad varía según la fase del ciclo menstrual, ¿no? Durante la fase folicular, por ejemplo, el moco es fluido y filante, algo así, facilitando el paso espermático, mientras que durante la fase lútea se vuelve espeso, ¿no?
Además, el cervix contribuye a la protección del parto y también participa en la secreción de los espermatocitos más viables, ¿no? La vagina cumple funciones complementarias, se podría decir, porque es el órgano de la cópula, y permite la entrada de los espermatozoides y a la vez sirve como un canal de salida de la menstruación y como vía de parto, ¿no? Durante la excitación sexual, la vagina se lubrica mediante translúcidos y secreciones cervicales, ¿no? Este facilita la penetración y la actividad sexual. ¿Ya? También su epitelio es rico en glucógeno, alimenta a los lactobacilos que generan un ambiente ácido, así protege contra las infecciones, también contribuye en la salud vaginal. Además, posee receptores sensoriales que participan en la respuesta sexual femenina, integrando estímulos mecánicos y neurológicos, ¿no? Así, en conjunto, estos segmentos funcionan de manera coordinada para garantizar la reproducción, la fertilidad y la respuesta sexual femenina, ¿no? Siendo regulados, claro, por hormonas y por la actividad del sistema nervioso autónomo y somático, ¿no? Para el ciclo ovárico, entendamos un poco sobre el eje hipotálamo, hipófisis, ovárico. ¿Ya? Este comienza con la liberación de la hormona liberadora de la gonadotropina, ¿ya? Por parte del hipotálamo, la cual llega a la adenohipófisis, la estimula y libera la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante, ¿ya? La hormona luteinizante provoca la ovulación y que el folículo se convierta en cuerpo lúteo, ¿ya? Esto a su vez produce progesterona y estradiol, ¿ya? En altas concentraciones ejercen retroalimentación negativa, ¿ya? La hormona, o sea, estas hormonas causan efectos en el ovario para aumentar el estradiol. El estradiol estimula a la adenohipófisis y este aumenta la producción de la hormona luteinizante. Ya. También el estradiol provoca sensibilidad en los folículos y también aumentando nuevamente el estradiol. Como se dan cuenta, va todo como un ciclo, ¿no? La hormona folicular provoca el crecimiento también en los folículos. ¿Ya? Ahora sí, vayamos con el ciclo ovárico y menstrual. ¿Ya? El ciclo ovárico es un proceso, ¿me está grabando? Sí. Es un proceso mediante el cual los ovarios preparan y liberan un óvulo cada mes. Su duración aproximada es de 28 días y está regulado por hormonas del eje hipotálamo y hipófisis ováricos, como ya les había mencionado. Comienzan con la fase folicular. Esta fase folicular comienza con el primer día de la menstruación. En esta fase la hipófisis secreta la hormona folículo estimulante que estimula varios folículos en los ovarios, ¿no? Generalmente solo uno se convierte en folículo dominante listo para ovular. Mientras el folículo crece, produce estrógenos que tienen varios efectos importantes, hacen que el endometrio se regenere y crezca, también preparándolo para una posible implantación, ¿no? Además influye en la piel, los huesos, las mamas y el metabolismo. Al final de esta fase, los altos niveles de estrógeno provocan un pico de la hormona luteinizante que esto dará lugar a la
ovulación, ¿no? La segunda fase de este ciclo es la ovulación. Esto sucede aproximadamente el día 14. La ovulación es cuando el folículo dominante se rompe y libera el ovocito maduro hacia las trompas de falopio, trompas uterinas, ¿no? Esto sucede gracias al pico de la hormona luteinizante. La trompa lo captura con sus fimbrias y lo transporta hacia el útero, donde podrán encontrarse con un espermatozoide para la fecundación, ¿no? La última fase, que es la fase lútea, esto sucede el día 15 hasta el 28, claro, después de la ovulación, ¿no? El folículo roto se transforma en cuerpo lúteo que secreta progesterona, ¿no? Y un poco de estrógenos, claro. La progesterona prepara el endometrio para la implantación del embrión, manteniéndolo en su fase secretora, ¿no? Y ahora, en el caso de que no haya embarazo, el cuerpo lúteo degenera y caen los niveles hormonales y se produce la menstruación, ¿no? Marcando el inicio de un nuevo siglo, ¿no? Bien, ahora la fase menstrual, ¿ya? El ciclo menstrual es un proceso por el cual el útero se prepara cada mes para una posible implantación, ¿no? Su duración promedio de 28 días, como ya dijimos, y está estrechamente relacionado con el ciclo ovárico, ya que ambos se regulan por la hormona del eje hipotálamo hipófisis ovárico, ¿ya? Para esto también presenta la fase menstrual, fase proliferativa y la fase secretora, ¿ya? La fase menstrual sucede a partir del día 1 hasta el día 5 aproximadamente. Si no hubo fecundación, los niveles de estrógeno y progesterona caen, lo que provoca la descamación de la capa funcional del endometrio, ¿ya? Este desprendimiento es, claro, la menstruación, ¿no? Que dura de 3 a 5 días aproximadamente. La fase proliferativa de 6 a 14 días aproximadamente. Durante esta fase, los estrógenos producidos por los folículos en los ovarios estimulan, ¿no? La regeneración y el crecimiento del endometrio. Las glándulas y vasos sanguíneos se desarrollan preparando la mucosa uterina para un posible embrión, ¿no? En caso de que haya un embarazo. Esta fase también termina con la ovulación, cuando el óvulo es liberado por el folículo dominante, ¿ya? Em, y ahora vayamos con la fase secretora, que ahí también lo estamos viendo que sucede después de la ovulación, ¿ya? El cuerpo lúteo produce progesterona, que transforma el endometrio en una fase secretora más grueso y rico en glucógeno, ¿no? Y nutrientes. Claro que es ideal para la implantación del embrión. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo degenera, disminuyen los niveles hormonales y el endometrio se desprende. Y así inicia la menstruación y el inicio claro de un nuevo ciclo. Ahora vayamos con los efectos sistémicos de estrógeno y progesterona, ¿ya? Em, Como bien ya dijimos, las hormonas sexuales femeninas producen estrógeno, progesterona. Ya estos estrógenos y progesteronas no solamente regulan el ciclo menstrual, em, y la preparación del endometrio para la implantación, claro, sino que también ejercen efectos en diferentes órganos y sistemas del cuerpo, ¿no? Aquí tenemos el crecimiento, mantenimiento y también para el bienestar de la mujer, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos.
sobre los efectos del estrógeno. Bien, como ya dijimos, en el sistema de reproducción promueve el crecimiento, el desarrollo del endometrio, también estimulan a la proliferación de las células en el útero, ¿no? En las trompas de falopio y la vagina, ¿ya? También acá eh, también actúan sobre la piel y el cabello, aumentando la síntesis de colágeno y elastina, ¿no? Mejorando la elasticidad y firmeza de la piel, también regulan la producción de la grasa y la vascularización cutánea. En los huesos favorecen la absorción del calcio y la formación ósea, protegiendo frente a la osteoporosis. En el metabolismo contribuyen con el control de los niveles de lípidos y glucosa, aumentando el colesterol bueno, ¿no? También reduciendo la resistencia a la insulina. En el sistema cardiovascular tienen efectos protectores sobre los vasos sanguíneos, ayudando a mantener la flexibilidad arterial y disminuyendo el riesgo de aterosclerosis, ¿no? En el sistema nervioso y la conducta, ¿no? Influyen en el estado de ánimo, la memoria, este, la sensación de bienestar general, ¿no? Vayamos con la progesterona. La progesterona complementa la acción del estrógeno y tiene funciones específicas, ¿no? En el sistema reproductor, como ya mencionamos, mantiene el endometrio en una fase secretora, ¿no? Asegurando un ambiente adecuado para la implantación y desarrollo inicial del embrión, ¿no? También en las glándulas mamarias estimula el desarrollo de los lóbulos y alvéolos, ¿no? Preparándolos para la producción de leche. En el sistema nervioso tiene efectos calmantes y termorreguladores. También pueden influir en el sueño y la sensación de bienestar durante la fase lútea, ¿no? En el metabolismo aumenta la capacidad de glucosa por tejidos y también promueve la síntesis de grasa en preparación para un posible embarazo, ¿no? Continuando con la exposición, tenemos ahora la síntesis hormonal. Las hormonas sexuales van a ser el motor del ciclo menstrual en la mujer. Como vemos en la imagen, permiten la maduración del folículo ovárico, la ovulación y la preparación del endometrio. ¿Todo esto para qué? Para la posible implantación. Con ello tenemos a dos factores importantes, tanto el estrógeno como la progesterona. Y ahora hablaremos sobre la síntesis de estos dos. Empezaremos por la síntesis de los estrógenos. Los estrógenos son un grupo de hormonas sexuales femeninas. Entre los más principales o importantes están el estradiol, la estrona y el estriol, donde se producen. Estos se producen en el ovario, específicamente por la acción conjunta de dos tipos celulares. Por un lado, la teca interna, donde se sintetizarán andrógenos como la androstenediona, y por otro lado, las células de la granulosa, donde se convertirán esos andrógenos en estrógenos. ¿Gracias a qué? Gracias a la enzima aromatasa. Todo esto estimulado por la hormona folículo estimulante, como vemos en la imagen. Por otro lado tenemos a la progesterona. La síntesis de progesterona se produce después de la ovulación. Esto en el cuerpo lúteo. La función principal de esta es preparar el endometrio en la fase secretora, hacerlo receptivo para la implantación y disminuir la contractilidad uterina. Si no hay una fecundación como tal, el cuerpo lúteo se degenera, la progesterona cae y ocurre como tal la menstruación, la descamación del endometrio. Hablemos de la regulación por retroalimentación. La producción de estrógenos y progesterona no es al azar, sino que está regulada por el eje hipotálamo-hipófisis ovárico. Este va a tratar de que el hipotálamo va a secretar a la hormona, a la GnRH.
Esto en pulsos, ya que este proceso es netamente rítmico. Esto va a estimular a la hipófisis, a la pituitaria anterior más específicamente, y va a liberar como tal a la folícula estimulante y a la luteinizante. Por un lado, la folícula estimulante va a encargarse de estimular el desarrollo folicular y la producción de estrógenos, y por otra, la luteinizante se encargará de inducir a la ovulación y mantener como tal al cuerpo lúteo hasta que se produzca la implantación. Si no se produce, el cuerpo lúteo se degenera y se produce la menstruación. Los estrógenos y la progesterona se retroalimentan al hipotálamo y a la hipófisis. En niveles moderados se va a dar una retroalimentación negativa, frenando a la hormona GnRH y a la hormona folículo estimulante. Pero en niveles altos de estrógeno antes de la ovulación, la retroalimentación se vuelve positiva, lo que provoca el pico de la hormona luteinizante y como tal la ovulación. También aquí vamos a tener lo que sería la producción de inhibina. Esta va a ser producida por la granulosa y va a inhibir específicamente a la hormona folículo estimulante, regulando cuántos folículos madurarán en ese ciclo. Ahora, como dije, este va a ser un ciclo netamente rítmico. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres con ciclos irregulares? Como tal, el hipotálamo pierde su ritmo normal. La hormona GnRH, la folícula estimulante y la luteinizante entran en caos y eso hace que los folículos no maduren de forma adecuada. Los estrógenos, la progesterona, se desbalanzan y como consecuencia el ciclo menstrual se vuelve impredecible. Ahora hablemos sobre el metabolismo de los estrógenos y la progesterona. Empecemos por el metabolismo de los estrógenos. Una vez producidos en el ovario, los estrógenos circulan en la sangre, la mayoría unidos a proteínas plasmáticas, especialmente, sobre todo, a la lobulina fijadora de hormonas sexuales. Ya, esta, como tal, va a llegar al hígado, donde vamos a tener un metabolismo hepático. En el hígado los estrógenos sufren hidroxilación y conjugación con ácido glucurónico y sulfato. Esto los hace más solubles en el agua. Como tal vamos a tener su excreción. La mayor parte se eliminará por la orina en forma de metabolitos inactivos, sobre todo el estriol conjugado, y en menor medida por bilis por circulación enterohepática, prolongando así su acción. Por otro lado tenemos el metabolismo de la progesterona. Esta también va a circular unida a proteínas plasmáticas, sobre todo a la albúmina y a la transcortina. Ya, como tal llega al hígado y de la misma forma va a haber un metabolismo hepático. Entonces, tenemos que la progesterona se va a convertir en pregnenolone. Este, conjugado con el ácido glucurónico, vamos a tener un resultado que es el pregnenolone glucurónico. Este también va a ser excretado por medio de la orina. Gracias. Buenas noches, doctor. Entonces, después de un breve repaso de lo que es la fisiología reproductiva femenina, vamos a tratar de explicarlo sencillamente. Bueno, vamos a explicarlo a modo general, sin irnos muy a profundidad en la fisiología de la galactorrea, que es nuestro diagnóstico y el que queremos explicar. Entonces, para esto vamos a hacer un breve repaso del eje tirótropo. Entonces, como ya nos habían mencionado, el eje tirótropo va a responder a las concentraciones plasmáticas de las hormonas tiroideas. Esto no existe, como dijimos, una célula que detecte estas concentraciones, sino se va a basar más en la función celular y cómo ésta responde a las diferentes concentraciones. Entonces, habiendo recordado eso, a modo general sabemos que en un hipotiroidismo primario, o sea, que está, en este caso vamos a decir que tenemos un hipotiroidismo primario a nivel de la glándula tiroides. Quiere decir que existe algún tipo de lesión o alguna afección que está afectando principalmente a la tiroides. Más no se considera, ya sabemos, un hipotiroidismo por deficiencia de yodo. Más bien
eso no se considera primario, pero ya. En un hipotiroidismo primario, en donde la tiroides es la principalmente afectada y existe una reducción de las hormonas tiroideas, la triiodotironina y tetraiodotironina, va a tener un efecto a nivel del eje tirótropo. Sabemos que existe un mecanismo de retroalimentación negativa. Es decir, a modo general, que en el hipotálamo, y también en la hipófisis se van a detectar, no, mal dicho detectar, va a responder a estas concentraciones bajas de hormona tiroidea T3 y T4. Y la respuesta va a ser, claro, tratar de aumentar la función de la tiroides a través de las hormonas que estimulan el eje, ¿no? Entonces, uno de estos efectos en este eje va a ser el aumento de la hormona liberadora de tirotropina, o sea, la TRH. En diferencia de la TRH, ¿no? También se va a incrementar la TSH porque ambos, la adenohipófisis y la hipotálamo, son sensibles a las concentraciones de hormona tiroidea. Perdón si no se ve. Ya, ambas son sensibles a las concentraciones de hormona tiroidea. A consecuencia del aumento de la hormona liberadora de tirotropina, o sea, la TRH, esta TRH va a estimular, ya sabemos, a las células tirótropas en la adenohipófisis. Pero hay otras células en esta adenohipófisis que tienen receptores para esta TRH. Y estas células son las células lactótropas o lactótropos. Estas células lactótropas también tienen receptores para TRH. Y por diferentes vías, por la vía de la fosfolipasa C y por mecanismos inductores del calcio que van a introducir el calcio a la célula para la liberación de las vesículas que contienen prolactina. Como las vesículas que contienen prolactina son liberadas porque han sido estimuladas estas células lactótropas, se va a liberar claramente la prolactina a la concentración plasmática. Y la prolactina tiene diferentes receptores a nivel del organismo, el sistema nervioso central, etcétera, ¿no? Pero uno de los más importantes y que está relacionado con nuestro diagnóstico clínico son los receptores que se encuentran precisamente en la mama. En la mama. Cabe mencionar que uno de los inhibidores que inhiben esta proteína G esta proteína G en las células lactótropas es la dopamina. Por eso, concentraciones normales de dopamina no tendría que existir este signo que es la galactorrea. Entonces, uno de los mecanismos por los que se está produciendo esta galactorrea por hiperprolactinemia es porque a concentraciones altas la TRH disminuye la sensibilidad de los receptores dopaminérgicos en la hipófisis y en las células lactótropas. Entonces, con la reducción de la sensibilidad de la dopamina que inhibe la prolactina y también el aumento del eje tirótropo que estimula a las células lactótropas, se va a liberar una gran cantidad de prolactina. Ahora, ya hemos dicho que la prolactina tiene diferentes receptores a nivel de todo el organismo, pero los más importantes que consideramos ahorita son los receptores que se encuentran en la mama. En la mama tiene unos receptores llamados los prolactina receptor light receptor, ¿no? Que son los receptores para la prolactina. Y en la mama lo que van a producir es proliferación y diferenciación celular. Proliferación y diferenciación celular alveolar. Esto quiere decir que van a producirse más glándulas para la selección de la secreción láctea, o sea, de leche. Y además
Además de esta proliferación y diferenciación de estas glándulas, va a ocurrir un evento más, que es la estimulación de la liberación de la leche, que la prolactina es uno de sus estimuladores, además de la succión, ¿no? Entonces, con esto podemos explicar a grandes rasgos la galactorrea, podemos explicar la galactorrea, que se identifica con relación a lo que es el eje tirotropo. Muchas gracias.